Bien, este es el Packet Tracer para el ítem 7.3.2.8, denominado configuración de grip por IPsec. Nos dice que es optativo. Recuerden que cuando sale esta palabra, quiere decir de que es opcional. Nos da la opción de que si lo hacemos o no lo hacemos. Sin embargo, la idea es realizarlo para saber, digamos, de dónde sale todo esto. Quizás este Packet Tracer es la combinación con lo que ya habíamos visto con los túneles grip junto con el primero que hicimos sobre la VPN con IPsec. Entonces es cómo podemos combinar esas dos tecnologías en una sola para crear un túnel seguro, una interfaz túnel junto con todo lo concerniente a la encriptación, algoritmos criptográficos, en fin, todo lo que hemos aprendido a lo largo con IPsec. Entonces, esta es la combinación de esos dos laboratorios. Un poco de la tabla de direccionamiento que vamos a ver, esto es lo que debe de estar ya configurado. Los objetivos en la parte 1, que es verificar la conectividad de los routers. En la parte 2, habilitar las características de seguridad. En la parte 3, configurar los parámetros de IPsec. Parte 4, configurar los túneles grip por IPsec. Y parte 5, verificar la conectividad. Eso es lo que vamos a hacer hasta aquí. Un poco de la situación, nos dice que somos administradores de redes de una empresa que desea configurar un túnel grip por IPsec a una oficina remota. Todas las redes están configuradas localmente y solo se necesita que se configure el túnel y el cifrado. En la parte 1, lo primero que vamos a hacer es verificar la conectividad de los routers. Paso 1, hacer ping de R1 hacia R2 y R3. Aquí nos dice, desde R1 vamos a hacer ping a la serial 0 de R2 y desde R1 vamos a hacer ping a la serial 0 de R3. Bien, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Veamos nuestra puntuación que arranca en 80. La idea es hacer 80 de 80. Vayamos hacia R2 para sacar esa dirección IP. Ahora, en la vida real, así como en este simulador, estas direcciones obviamente nos deben de hacer ping porque son direcciones públicas. Y ya en este caso, cuando ustedes contratan a su proveedor de servicio de internet, ya él nos debe garantizar de que esta LAN que está detrás de R1 salga hacia internet. Lo mismo la LAN de R2 y la LAN de R3. Recuerden de que aquí ya estamos conectados hacia internet. Sin embargo, es bueno verificar y es lo que nos está pidiendo aquí el laboratorio. Pero en un ambiente real esto ya debe de hacer ping uno con otro. O al menos que le tengamos alguna política o alguna ACL que no me permita hacerle ping, bloquear esos mensajes ICMP que no pueda hacer el ping. Con que estemos bloqueando eso no quiere decir de que no podamos llegar hacia ese sitio remoto. Pero bueno, esas son ya políticas de la empresa. Sin embargo, lo primero es verificar este tipo de conectividad. Vamos ahora hacia R3. Esta sería mi IP pública. Bien, y vemos que podemos llegar. Eso es lo primero que nos está pidiendo el laboratorio. Luego en el paso 2 vamos a hacer ping desde la L2, que es un portátil, hacia la PC3 y al server 1. Entonces, en este caso solamente vamos a hacerlo al server 1 y en el paso 3 vamos a hacerlo hacia la PC3. Entonces, vamos primero al paso 2, que es el servidor 1. Vamos a tomar este IP y desde L2 vamos a hacer ese ping, esa prueba de conectividad. Bien, vamos a acelerar el proceso. Recuerden que este botoncito únicamente funciona aquí en la vida real, no hay un fast forward time. Aquí sí nos tocaría esperar, en este caso, los timeout. Entonces, esperar que no haya respuesta.
Y si vamos a PC3, vemos que tampoco hay respuesta. La pregunta que nos hacen es cuáles fueron los resultados de los ping. Obviamente a un timeout no hay respuesta, no podemos llegar. ¿Y por qué? Bueno, esta respuesta ya la hemos dicho a lo largo de este capítulo. Recuerden de que las direcciones IP privadas que se rigen bajo el RFC 1918 no son enrutables hacia Internet. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo desde en este momento desde L2 le intento hacer un ping hacia el servidor, esas direcciones Internet no las conoce, no son enrutables. Por eso, de allí de que esta misma LAN, supongamos que esta sea la empresa Aprende Redes, un ejemplo. Ahora, otra empresa, digamos la empresa X, también puede utilizar este mismo direccionamiento. Y así, imagínense millones o centenares de millones de empresas en todo el mundo que manejan, si son muy pequeñas, que manejan la 192, 168, 10, 191, 168, 20. Y no hay conflictos en ella, así sea que una se encuentre en Europa, otra se encuentra acá en Colombia, en fin. Si manejan el mismo direccionamiento, que sea un direccionamiento privado, eso no tiene nada que ver. Ahora, hay un problema si tienen el mismo direccionamiento público. Y para eso hay entidades que entregan este direccionamiento. Por eso no existe ningún conflicto en lo que corresponde a direccionamiento IP público, porque eso no los entrega nuestro proveedor de servicio. Entonces, esa es la respuesta. Quizás tengan o su instructor le dé otra explicación, pero la esencia es la misma. Las direcciones IP privadas, perdón, no son enrutables hacia Internet. Por eso existen estos mecanismos de los túneles GRIP y ahora vamos a implementar un cifrado para esa comunicación. Bien, al hacer ping esto es lo mismo, hacia la PC3 también fueron negativos. Para la parte 2, que es habilitar las características de seguridad, entonces ya esto lo vimos con el laboratorio de IPsec. Obviamente, estos, recuerden vamos a verla aquí. Recuerden el iOS de estos equipos también en ese capítulo número 11 del currículo número 3. Recuerden que estuvimos viendo las imágenes y las licencias de Cisco. Vamos a darle un show version. Este viene con Universal. Entonces ya sabemos, hasta la fecha ustedes ya deben de saber. Los que no, los que lleguen tarde a este video, se pueden suscribir a mi canal y ahí pueden encontrar en el capítulo número 11 del currículo número 3, que trata sobre las licencias y los iOS de Cisco, la explicación de por qué ya estos módulos no vienen activados. Por ejemplo, aquí viene el IPbase, únicamente bien activado y nos permite hacer ciertas cosas. Si somos un proveedor de servicio, tenemos que comprar las licencias para este que dice Data. Si vamos a trabajar con telefonía, estos de servicios unificados. Y si vamos a trabajar con seguridad, el módulo de Security. Ahí Cisco nos explica cómo podemos obtener estas licencias y cómo podemos aplicarlas hacia los routers. Sin embargo, aquí este capítulo nos muestra, nos dice qué es lo que debemos hacer. Entonces vamos a copiar esta línea, luego vamos a pasar de la RAM, esto también ya lo debes de saber, de la RAM hacia la NVRAM. Recuerden que RAM es running config y startup config es NVRAM y vamos a reiniciar el router. Le decimos que sí, aceptamos, guardamos y le damos reload. Bien, mientras esto hace, vamos a ir haciendo este paso en R2. Este laboratorio yo lo denomino como el laboratorio de los copy pega o de los copy page. Se van a dar cuenta porque ya depende de ustedes
Personalmente les sugiero que si no tienen mucha práctica con los comandos, entonces sí los ejecuten uno por uno. Sin embargo, aquí en materia de ahorrar un poco de tiempo, vamos a hacer un copy paste. Les voy a enseñar, aunque es algo muy sencillo, ustedes van a decir, pero esto lo sé hacer yo. De las implementaciones que yo hago, por lo general siempre me gusta guardar, por así decir, qué es lo que estoy haciendo, porque tarde o temprano o me toca volver a esa configuración si el cliente quiere otro requerimiento o si es una nueva. Entonces, eh, no me tocaría investigar mucho, porque hay algo que sí es cierto. Si hay una implementación que uno la realiza, por ejemplo, hoy, y a los, qué sé yo, 5 o 6 meses el cliente te sugiere, bueno, aquí vamos a guardar, te sugiere hacer o una nueva VPN o algo, muy seguramente en ese lapso de tiempo hiciste otras cosas, toda la documentación, en fin, todo lo que uno puede hacer en una empresa y no te vas a acordar de los comandos. Entonces, por lo general siempre lo hago, siempre lo guardo, hago copias de backup en diferentes equipos, también los tengo en la nube, en fin, es una cultura que uno debe de crear por si se pierde alguna configuración, en fin, ya tienes todo ahí guardado. Sin embargo, ya es opcional por parte de ustedes cómo manejan todo este tipo de información. Bien, vamos a revisar solamente en uno, en el que primero que hicimos en R1, y vemos que esta ya se encuentra activada con la licencia que obtuvimos, pero de manera de evaluación. Si ustedes lo tuvieran, no sé cuánto está el valor de permanente o de evaluación, pero la idea es que lo tengan de forma permanente. Y aquí diría eh, permanente, no evaluation. Bien, bien. Bueno, aquí repetimos los pasos del literal 1A hacia el 1C con el R2 y R3, que fue lo que ya hicimos. En la parte 3, que es configurar los parámetros de IPsec. Entonces, ¿qué les voy a recomendar yo? Si alcanzan a ver, nos van a pedir primero configurar la access list, luego vamos a configurar las access list para, bueno, primero para CR2 y luego nos los van a pedir para R3. Después en el paso 2 vamos a configurar la fase 1 de ISA-KMP en el R1 y luego aquí nos van a decir que vamos a repetir este mismo paso con el literal 1, o sea, el literal A, en aplicando la política 103 y eso va apuntando hacia R3. Luego en la fase 2, perdón, nos va a pedir, o aquí nos dicen, todo para R2 y luego nos toca hacer lo mismo para R3. Y por último la asignación en las interfaces. Esto es lo que corresponde hacia IPsec. Luego nos va a decir configurar los parámetros. Lo primero que hicimos o lo que vamos a hacer es de configurar dos listas de control de acceso, que quiere decir de que esto va a actuar como una topología Hub and Spoke, en la cual estos serían los Spoke y este sería el Hub. Recuerden que estos serían las oficinas remotas. R2 solamente va a poder tener acceso hacia R1 y R3 solamente hacia R1. Si nosotros queremos total conectividad, ya nos tocaría por parte de nosotros, ya sería como para que ustedes se pongan ese reto de crear una subrep cualquiera, la que sigue. Miren que aquí tenemos estoy hablando a nivel de tunnel grip. Por ejemplo, aquí tenemos la 00 y aquí tenemos la 4. Aquí sería la última dirección, la 4. Pueden tomar la 8, donde este sería un punto 9 y este sería un punto 10 para que exista plena conectividad. Sin embargo, lo que nos está diciendo el laboratorio es que, o por lo que estamos viendo en la configuración, aquí vemos, es que en R1 vamos a tener únicamente conectividad hacia, bueno, R2 solamente va a poder a R1, va a poder ver, y R3 solamente va a poder
ver la LAN de R1. Bien. Luego lo que nos está diciendo aquí es configurar los parámetros de IPsec en R2 y R3. Entonces quiere decir de que solamente voy a crear una lista de control de acceso para esta LAN. Y R3 solamente voy a crear esa lista de control de acceso para esta LAN. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer. Ahora, ¿a dónde les digo yo de que yo denomino este packet tracer como un copy page? Bueno, aquí yo les sugiero que tomen un blog de notas y vayan haciendo toda la documentación. Lo primero que hay que hacer es las listas de control de acceso. Entonces, aquí pueden colocar para R1, como quieran, no sé, eso ya lo determinan ustedes. Vamos a colocar ACLs o podemos ACLs hacia R2. Y como también la vamos a configurar en R3, vamos a hacer así. Bien, pero primero vamos hacia R2. Entonces vayamos aquí. Bueno, listo, copiar, pegar. Ahí lo tenemos. Ahora para hacia R3 lo que nos están diciendo es que la lista de control de acceso va a ser 103. Aquí no la tenemos y obviamente va a cambiar. El origen no, porque es el mismo, pero sí nuestro destino. Entonces aquí sería 103 y nuestro destino sería la red 4. Vamos a verificar acá en el packet tracer. Vemos de que la red es 4 con la misma máscara de 22. Entonces únicamente modificamos esto. Eso es lo primero que vamos a hacer. Bien, vamos a implementarlo. Vamos a ver cómo va nuestra tabla de puntuación. Va en 0, todavía no hemos configurado nada. Yo les recomiendo, porque ya tengo experiencia en esta parte de las ACL y como les dije por tiempo, pero sí les recomiendo que el laboratorio ustedes lo hagan de forma manual. Sin embargo, vamos a hacerlo de forma manual y el otro lo hacemos con el copy page. Le decimos permi IP, cuál sería mi red de origen, que sería la 10.0.0.0 con una máscara de Wildcard. Recuerden de que la máscara de su rep es una /8 y la Wildcard para esa máscara es 0, 255, 255, 255. Recuerden que con la Wildcard es lo opuesto a la máscara de su rep. Lo que esté en 0 se coloca en 1 y lo que esté en 1 se coloca en 0. Bien, ahora vamos a digitar la rep de destino. Este sería la 172.16.00 con una máscara de Wildcard 3.255. Esa sería para una máscara de 22. Entonces obviamente es la 0 y la Wildcard que ya la ejecutamos. Bien, esa sería nuestra rep. Veamos, nuestra puntuación se movió un 2%, entonces lo hicimos de forma correcta. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para R3. Sería la 103 y la red cambia. Aquí sería un 4. Es lo único que cambiaría. Vamos a ir guardando los cambios. Vemos aquí que se movió a 4%. Bien. Nos dice ahora configurar las propiedades de la fase 1. Entonces podemos colocar así. Esto es un ejemplo. Ahora estamos en R1. Vamos a colocar, sería, ¿cómo le colocaríamos? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Eso es lo que vamos a configurar en R1. Configuración de R1. Ahí lo tenemos. Tenemos las ACL. Ahora para R2. Para R2.
Yo tengo fase 1. En R2. Bien. Esto es algo que yo haría. Ustedes pueden colocarle otros nombres, en fin, como mejor les recuerde a ustedes. Entonces, como sé que también lo vamos a hacer para R3, entonces vamos a tenerlo ahí en R3. Bien. Entonces, vamos a R2. R2, esto es lo que vamos a hacer. La configuración de R2 ya viene completa. Vamos a quitar esto, que no nos sirve. Si no tienen mucha práctica en esto, les recomiendo que digiten el comando para que se lo aprendan. Bien, esa sería la fase 1. Ahora la fase 1 en R3. Lo que voy a hacer es copiar esto que ya tengo, cambiarle la lista de control de acceso y obviamente esta dirección. Porque el apuntamiento es diferente. Bien, esa sería nuestra fase 1. Ahora vamos a hacer nuestra fase 2 para R2. Fase 2 para R2. Y fase 3. Perdón, fase 2 para R3. Vayamos a la fase 2. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque igual ya le dedicamos tiempo en el capítulo o en el Packet Tracer 7.1.2.4. Así que los que solamente vean este video, remóntense a ese que expliqué, donde adicional a todo, a hacer el copy paste como nos lo indica el laboratorio, explicamos de dónde sale todo esto. Entonces, eso ya se los dejo a ustedes en esa parte. Bien, la fase 2 vamos a configurar el conjunto de transformaciones. Este va a ser el nombre y luego la asignación criptográfica, que también este va a ser el nombre. Entonces, todo esto va para apuntando hacia R2, lo que estoy copiando y pegando. Ahora vamos a hacerlo hacia R3. Vemos que es lo mismo, pero aquí va a cambiar la transformación. Aquí no nos dice cuál va a ser ese nombre de la transformación y cuál va a ser el nombre de la asignación criptográfica. Entonces esto debe cambiar. Aquí está la transformación, la asignación criptográfica, la estamos corrigiendo. Aquí estoy en R3, entonces ese va a ser mi PIR. Acá también hay que cambiar lo de la transformación y la lista de control de acceso también hay que cambiarla. Por último, la asignación de las interfaces. Asignación de interfaces. Bien. Entonces, quitamos esto aquí. OK. Entonces ya podemos copiar y pegar desde la fase 1. Solamente hemos hecho la lista de control de acceso. Veamos nuestra puntuación. Va en un 4%. Y empecemos con la fase 1 apuntando hacia R2. Bueno, vemos de que aumentó un 10% más, vamos por 14. Ahora vamos apuntando hacia R3.
Ya vamos en un 24%. Vamos hacia la fase 2. Bueno, esto no lo quitamos. Esto lo podemos quitar para que solamente sea un copy page. Listo. Entonces vamos a la fase 2 apuntando hacia R2. Y ahora vamos hacia la fase 2 apuntando hacia R3. Bien, y por último vamos a entrar a la interfaz y aplicar lo criptográfico. Aplicar lo que hemos hecho hasta el momento. Bien, vamos a guardar. Vamos que tenemos un 28% del laboratorio. Bueno, ahora vamos hacia a la configuración en R2. Entonces, adicional que de pronto este laboratorio puede ser aburrido para ustedes porque es un copy paste. Quise resaltar esta parte porque ustedes ya pueden guardar esto si están haciendo una implementación para una empresa. Y además de que debemos de ser muy organizados con la información que le entreguemos a ellos, también nosotros como esos administradores de red, ¿qué pasa si más adelante nos piden o que se borró la información? Digamos en 6 meses, un año, no, es que se me borró la información. Entonces es más fácil rescatar este digamos documento o este blog de notas que hemos hecho que tener que volver a configurar. Entonces lo único que diría yo así que podemos rescatar de este laboratorio adicional al copy page es la documentación que le estoy presentando y que probar de que a través de esos túneles grip también podemos encriptarlo con IPsec. Bien, configuración de R2. Vamos a hacer lo mismo. Aquí estamos en R2. Tenemos esta lista de control de acceso. Vamos a copiarla. Pero ya toda la orientación debe de cambiar. Aquí vamos hacia R1. Y aquí lo que nos tocaría invertir es quién es mi origen y quién es mi destino. Entonces mi origen ahora es la 172.16.0 y mi destino es la 10.00. Luego pasemos hacia la fase 1. Creo que vamos a copiar todo esto. Pero la fase 1 hacia R1. Obviamente ya todo el apuntamiento va hacia un solo sitio. En este caso va a ser R1. Así que todo va apuntando hacia acá, tanto en R2 como en R3. Quiere decir de que yo puedo tomar, bueno, vamos a modificarlo para que no se nos borre esto. O sea, yo puedo ya empezar a modificar todo esto porque va apuntando hacia el mismo sitio. Pero vamos a ir paso por paso. Bien, ahora vayamos hacia la fase 2. La fase 2 de R2 es esta. Y lo vamos a hacer de forma inversa. Esto sí queda igual, lo único es el apuntamiento. Eso es lo único que hay que modificar. Bueno, y por último, las interfaces. Listo. Ahora vamos a hacerlo paso por paso. Eso debería de quedar configuración de R2. Vamos a crear primero la lista de control de acceso. Vuelvo y lo repito. Si ustedes no están muy hábiles en toda esta parte de ACLs, de configuración de túneles,
En fin, háganlo de forma manual. Yo lo estoy haciendo porque ya tengo experiencia en esta parte y por ahorrar tiempo para todos estos videos. Bueno, vamos a colocar en el fondo la puntuación. Vamos hacia la fase 2. Y vamos a entrar a la interfaz. Bien. Ahora tenemos que hacer lo mismo pero para hacia R3. Entonces busquemos aquí configuración de R3. Vamos a la ACL primero. Rescatamos de acá. Acá invertimos el orden. Ahora esta rep, la 4, el 172.16.4.0 va a ser mi origen y mi destino va a ser la 10.0.0.0. Vamos a la fase 1 de R3. Y aquí invertimos, aquí decimos que es R1. Vamos a rescatar ese direccionamiento de acá. Ya lo que acabamos de hacer con R2 y ahora con R3, todo va igual, apuntando hacia R1. Vamos a la fase 2. Ahora, ¿por qué es más fácil hacer esto? Porque recuerden de que todo lo que hagamos de un extremo debe ser igual en el otro. Quizás aquí se les olvide y coloquen esta R así en minúscula y no les va a dar resultado deseado. Entonces, en materia de esto sí les recomiendo toda esta parte. Que sean precisos en todo lo que tiene que ver a estas configuraciones. Listo, ahora viene lo que son las interfaces. Y pasemos a la configuración. Vemos de que va aumentando la calificación acá. Esta es la fase 2. Y la asignación de la interfaz. Bien, entonces vemos de que redujimos los tiempos en esa parte. Sin embargo, como ustedes apenas están aprendiendo, les recomiendo que todo sea manual. Bueno, aquí lo que nos dice, repetir los pasos, ya esto lo hicimos. Vamos entonces ahora a la parte 4, que es configurar los túneles grip por IPsec. Entonces ya configuramos IPsec, ahora vamos a configurar esos túneles grip. Esto sí lo vamos a hacer de forma manual porque ya le estaría alcahueteando mucho lo del copy paste y en realidad no es la idea. Bueno, vamos aquí a guardar. Tratemos de dejar eso a un lado. Bien, vamos hacia R1 y vamos a configurar primero el extremo de R1 a R2. Miren de que la rep es la 191.68.01. Nos quiere decir que es este segmento de rep. Bien, entremos a la interfaz. Túnel 0. IP address 6801. Máscara de 30. Decimos túnel source
destination, estoy en R1, mi destino, va a ser este. Bien, ese sería mi destino. Vamos a decir en qué modo va a trabajar. Y recuerden de que hay que crear la ruta. Entonces, hyperroute 172, yo llego 1600 con máscara de 22, que sería 2520. Y mi siguiente salto es la interfaz del túnel, no es la dirección pública. Esto lo deben de tener claro, porque recuerden de que cuando vamos a ver ese direccionamiento con el comando show, bueno, la tabla de direccionamiento con el comando show IP row, él va enfocado hacia la interfaz túnel. Eso ya lo hemos visto y configurado bastante cuando veamos estos túneles grid. Mi otro extremo, yo tengo la punto 1, aquí tengo la punto 1, mi otro extremo debe ser la punto 2. La punto 2 lo tenemos acá. Bueno, aquí no lo dice. Esta es la punto 1 y este R2 es la punto 2. Entonces vamos a configurar interfaz túnel 0, 192, 16802. Máscara de 30. Bueno, aquí me faltó el source. Y el destination viene siendo la R1. Decirle en qué modo va a trabajar y le colocamos la ruta hyperroute. Si yo quiero llegar a la 10.0 con máscara de 8, mi próximo salto es la 192, 16801. Vamos a ver cómo va nuestra puntuación. Va a un 68%. Bueno, hasta este momento vamos a probar la conectividad entre L1 y el servidor 1. No sé, ustedes sabrán si funciona o no funciona. Vamos a acelerar aquí. Antes de darle aquí, vemos de que ya tenemos respuesta. Y sobre ese túnel grid también todos estos datos van encriptados con lo que acabamos de hacer. Entonces ya lo que nos queda es hacer el otro segmento de red hacia R1, hacia R3, perdón. Interfaz túnel 0. Bueno, no es túnel 0, es túnel 1. IP address. Vamos a ver, el segmento de red sabemos de que es el 4, pero aquí le voy a colocar la 5 y aquí le voy a colocar la 6. 192, 168.0.5. Mi destino sería R3, o sea que sería este IP. Y vamos a crear la ruta. Si yo quiero ir a la 172.16.4.0, esa tiene una máscara de 22 también. Vayamos, mi próximo salto es 192, 168.0.6. Bien,
Ahora vayamos a R3. Interfaz túnel 0. 192.168.0.6. El destino sería R1. Vamos a darle el modo. Y por último la ruta. Si yo quiero llegar a la 10.0, 0.0, con una máscara de 8, mi próximo salto es 191.68.05. Bien, entonces ponemos conectividad de un extremo a otro. Hacer un pin hacia la 10.02 y vemos que obtenemos respuesta. Entonces, veamos nuestra puntuación, 80-80. Obviamente esto no está en la vida real, esto de puntuación es simplemente saber si podemos llegar de un extremo hacia el otro. Bueno, aquí nos dice configurar la interfaz túnel entre R2 y R3, configurar la ruta del tráfico IP privado y verificar conectividad. Ya esto lo hicimos. Bueno, hacer pin de la PS3 hacia la L2, el pin debe fallar porque no hay ningún túnel entre estas dos redes, que era lo que yo les decía. Aquí no hay ningún túnel, sin embargo queda, o sea, a materia de laboratorio o de packet tracer, está bien la implementación porque vamos a suponer que esta sea nuestra sede principal, R1. Pero si en dado caso, que suele suceder, supongamos que aquí tengan una granja de servidores pero de forma backup, no sea el principal, cosa de que si falla R1 puedan acceder hacia los servicios, ya sea de base de datos, ya sea de e-commerce, in-learning, en fin, como quieran, tengan un backup. Entonces, si la empresa decidió colocar una réplica de lo que se hace en este servidor 1 en la LAN de R3, entonces ya tendrían que también R2 poder llegar hacia R3. Entonces ese es el reto que les queda a ustedes, es trabajar con este blog de notas y hacer el apuntamiento, ya no si agregarle únicamente R3 y obviamente R3 agregarle el apuntamiento hacia R2. De esta forma se verían todos contra todos. Ese sería el reto que yo personalmente me colocaría. Ustedes verán si lo quieren asumir o no, ya queda por parte de ustedes. Entonces espero que haya sido de gran agrado esta parte. Vuelvo y les repito, la idea de este packet tracer no era enseñarles a hacer un copy page, un copy pega de las configuraciones, no, pero cabe resaltar que a través de ello podemos hacer una documentación para diferentes clientes, tener una organización en esa documentación, y también demostrar de que por un túnel grip podemos hacerlo más seguro con el protocolo de IPsec.